Saludos a todos, sean todos bienvenidos. Estamos esperando que hayan tenido un buen día. Bienvenidos a nuestro episodio número 24 de nuestro programa Enciende, donde vamos a ayudarnos cada uno a fortalecer nuestra fe. Y pues en lo que están acomodándose, preparándose para lo que Dios tiene para nosotros en este momento, nos gustaría que, si no lo han hecho todavía, pueden encontrar este podcast en YouTube, y nosotros vamos a estar poniendo el enlace en los comentarios para que también puedan verlo por YouTube. El YouTube de nuestra página es Predica CCI, y ahí van a encontrar un playlist que se llama Enciende, y ahí están los episodios de este podcast. En este tiempo vamos a estar tocando la segunda parte de lo que es nuestra serie de salud mental, y el día de hoy vamos a estar hablando con lo que es respecto al estrés. Si anteriormente no habían podido ver el episodio anterior, les invitamos que también vayan a nuestra página de YouTube, y ahí lo pueden ver, y sean edificados, y que todos también podamos aprender de lo que el Señor nos está enseñando. En esta noche me acompaña Juan Pablo y Gracias por acompañarnos esta noche. Así que pónganse listos, prepárense. Vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que creo que de una manera u otra todos nos vamos a poder identificar, y en algún tiempo de nuestro periodo corto de vida que tenemos, hemos podido tal vez quizás haber experimentado lo que es el estrés. En esta noche nos gustaría que pudieran recibir esta palabra, y también si ustedes tienen más información con respecto al tema, que lo pongan en el comentario. Así todos podemos aprender. Si podemos estar interactivos en el comentario, pueden poner sus pensamientos, pueden poner lo que ustedes han aprendido, o también si tienen alguna pregunta. No les prometemos que les vamos a poder contestar todas, pero si está a nuestro alcance, lo vamos a hacer instantáneamente, y si no, también podemos buscar las respuestas por medio de personas a nuestro alrededor, y regresarle con la respuesta, ¿verdad? Y aquí también vale la pena resaltar un paréntesis: nosotros no somos expertos en esta área, nosotros estamos aprendiendo también, pero vamos a usar la palabra de Dios, lo que hemos visto en la palabra de Dios y lo que también hemos vivido, vivencias personales, y por eso también vamos a hablar de los tipos de estrés que hay, pero por favor no crean que nosotros somos expertos o que nosotros ya no las sabemos todas. Por eso se vale compartir, se vale participar de este tema, porque creo que es algo que todos en la vida en algún momento hemos pasado por estrés. Entonces, bien importante que nosotros no tengamos este pensamiento de que nosotros somos los expertos y que ustedes no pueden participar. Creo que si ustedes han tenido vivencias, han tenido experiencias, pueden por favor dejarnos saber, porque es bien importante para nosotros también compartir lo que ustedes tengan que decir. Pensando en ejemplos de situaciones que pueden causar estrés, es algo que se me viene a la mente, es cuando llegan a veces noticias inesperadas a nuestras vidas, noticias que nos dan un golpe y nos descontrolan en una cierta área de nuestro interno. Y como puede ser noticias de estado de salud, tal vez un estado de salud grave. Eso puede provocar en tu cuerpo una reacción que causa esa tensión internamente, una tensión tan crónica que te puede, al punto de que ya no es la situación de la enfermedad que te lleva a ponerte más grave, sino la tensión interna de cómo estás lidiando con la situación. Lo otro es, muchas veces pueden ser lo financiero. Quizás van a haber personas que nos van a escuchar que cada final del mes llega un estrés en ellos, porque tienen que ver cómo van a cubrir ciertas cuotas, ciertos biles, como puede ser su bill de mortgage o su bill de renta,
y eso también causa estrés. Entonces, si traemos este ejemplo es para que usted vea que en nuestro diario vivir llegamos a tener un punto de estrés. Entonces, tenemos que ver que es un tema que es muy profundo, es un tema que creo que nunca vamos a llegar a entenderlo completamente, sino que cada día vamos a ir aprendiendo algo nuevo. Así que si nosotros vemos en la Biblia, no, y me pueden corregir si hay alguien aquí que lo ha encontrado, pero en lo que estábamos preparándonos para esto, en la Biblia no encontramos la palabra estrés, y ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, pero sí encontramos otras situaciones que pueden llegar a ser consideradas estrés. Y para comenzar me gustaría que me acompañaran a Juan 16:33, porque creo que es algo que Jesús ya de antemano nos dijo de situaciones que íbamos a pasar. Y en Juan 16:33 nos dice: les he dicho de todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. En otras versiones nos habla que en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a tener circunstancias, situaciones, pero en medio de esas situaciones nosotros poder encontrar esa paz que no las da el mundo, sino que nos las da Dios, y nos da la confianza, porque al final Jesús viene terminando ese versículo y dice: porque yo he vencido al mundo. Cuando nosotros reconocemos quién tiene el poder de este mundo, quién es quien tiene toda la autoridad de este mundo, las situaciones siempre van a venir, pero tenemos que entender que cómo nosotros lidiamos con ellas es uno poniendo nuestra confianza en Dios. Creo que podemos testificar que muchos de nosotros tenemos testimonio de situaciones que estuvieron fuera de nuestro control, y Dios tomó el control, y pues por eso pudimos salir al otro lado. Por eso pudimos sobrepasar y sobrellevar las cargas, y salimos victoriosos. Pero tenemos que entender eso, que situaciones que están fuera de nuestro control, nosotros no las vamos a poder controlar. Y cuando nosotros no tenemos una dependencia de saber quién es el que tiene control de esas situaciones van a tomar ventaja de nosotros. Y nosotros nos vamos a llegar a un punto donde las situaciones van a ser quien nos va a ganar a nosotros. Nosotros no vencemos las situaciones, los problemas, las situaciones en nuestras propias fuerzas, sino es en nuestra confianza en Dios. Y eso es lo que Jesús nos deja saber en Juan 16:33, que tengamos esa confianza en Él, que sepamos que sí van a haber momentos difíciles, sí van a haber momentos que van a causar ese estrés, esas preocupaciones, porque el estrés también el sinónimo puede ser una preocupación, es crear esa tensión tan fuerte internamente que nos lleva a veces no a pensar correctamente. No sé si alguna persona ha sentido o experimentado una tensión tan fuerte que a veces queda su cabeza punzando. Tan grave es el dolor y la presión en su cerebro que se siente que está punzando. Eso ya es un nivel de presión bien alta. Y que si usted no lleva a tener cuidado, eso puede causar un daño también cerebral. Entonces, estamos viendo que llegamos a un punto que es extremo. Y cuántas veces nosotros nos paramos y analizamos la situación de ver qué tan grave puede llegar a ser. Y tenemos que tener esa confianza de saber que si las cosas están fuera de nuestro control, hagamos lo que hagamos, nos sintamos como lo sintamos o digamos lo que digamos, no vamos a llegar a tener el control de las cosas, sino es confiar que Dios nos va a dar la dirección, nos va a dar la instrucción, cómo nosotros tenemos que manejar con las situaciones difíciles que están fuera de nuestro control. Y me gustaría comenzar con un ejemplo, y creo que el ejemplo que me lleva a pensar es en el ejemplo de Daniel. Si nosotros vemos la situación de Daniel en la Biblia, en Daniel 6, cuando nos habla de la presión que Daniel pasó, viendo la presión que en ese momento se había dado un decreto que no podían adorar a ningún otro Dios si no era el Dios que era el rey, ¿no? Que lo adoraran a él. Y después a él rehusarse a hacer eso, vemos que a él lo enviaron al foso de los leones. Y estudiando eso, nosotros vemos que la situación de Daniel salió completamente fuera del control de él.
Vemos que Daniel llegó a un punto donde él ya no podía hacer nada más. Imagínense si nosotros nos ponemos en los zapatos de Daniel y vernos adentro de un foso lleno de leones, ¿cómo nos sentiríamos? Quizá nos sentiríamos como hormiguitas, ¿verdad? Que ya vamos a hacer el almuerzo de esos leones. Y Daniel se sentía así, eso ya estaba fuera del límite de él. Él pudo llegar a esa situación, esa gravedad de la circunstancia que Daniel pasó, pudo llegar a ser identificado como un estrés mortal, porque la presión y el estrés lo iba a tener, pero él ya no iba a ver la salida. Pero vemos la fidelidad de Dios en la vida de él y pues sabemos de la historia que él pudo salir de ahí. No salió en las fuerzas de él, no salió con la estrategia humana, sino que fue Dios mismo quien lo liberó a él. Y esa es la esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos, que vamos a llegar quizás a estar en fosos de leones, no literalmente, pero hablando figurativamente, situaciones donde nos vamos a sentir que estamos bajo presión y no estamos ya en la cueva. Pero ahí es en esos momentos donde nosotros sabemos que en las cosas que están fuera de nuestro control, el Señor entra y toma el control. Y me llega a mucho a meditar en situaciones que cada uno de nosotros podemos pasar en nuestro diario vivir. Quizás cuando las situaciones están fuera de nuestro control, situaciones en el hogar, situaciones en el trabajo, lidiando con otras personas. En este tiempo de que hemos pasado todo globalmente de una pandemia, he leído muchos artículos de hijos de Dios, personas que estaban en un liderazgo y perdieron su batalla. Llegaron al punto de que eso tomó control de ellos y no venimos acá a juzgar a nadie, no vamos a venir a tocar el tema de que por qué sucedió o cómo sucedió, sino que traer conciencia. Creo que en esto de salud mental, en la serie que estamos tocando, es poder traer conciencia a las personas que nos están escuchando. Y traerles una salida, o como Juan Pablo nos decía, nosotros no la sabemos toda, nosotros no somos expertos, no somos profesionales de decir que en este tema, pero sí tenemos algo que quizás muchos de nosotros necesitamos llegar a reconocer, y es a Dios. Dios es la única esperanza que tenemos que nos va a sacar de toda situación difícil. Sí, y creo que algo que tenemos que entender es que el tipo de estrés en el cual nosotros podemos tener durante las varias circunstancias de la vida es algo que nos lleva a reaccionar de manera diferente. Y por eso necesitamos también entender que el tipo de estrés que llevamos es diferente. Y quisiera también hablar del tipo de estrés que la gente puede llevar. Muchos tenemos ese estrés agudo, y estoy leyendo de un artículo que encontré en el American Psychological Association. Eso es la Sociedad Americana de Psicología, y esa realmente es el ente, la asociación que rige cómo es que se tiene que medir ciertas cosas psicológicas. Y es importante también ver no solamente lo que dice la Biblia, porque la Biblia es más importante que cualquier otra cosa, pero también el Señor le ha dado sabiduría a la gente para poder entender ciertas cosas. Y creo que cuando hablan de los tipos de estrés en este artículo, está 3 tipos de estrés. Dice el estrés agudo, el estrés agudo episódico y el estrés crónico. Y creo que la mayoría de nosotros podemos decir que hemos tenido en algún momento el estrés agudo, porque surge de las exigencias y presiones del pasado reciente, de las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. Es emocional y es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. Entonces lo que también quiere decir es que muchas veces el estrés nos puede llegar a gustar en cierto caso. Hay gente que le gusta trabajar mucho más bajo presión que otras. Eso depende también de la persona. No quiere decir que todos seamos iguales, pero lo que aquí también dice es que el estrés también dado en dosis y en montos mucho más grandes es más difícil para una persona poder sobrellevar. Entonces por eso
puede ser que la gente que está estresada puede tener una bajada rápida porque los estresantes de la vida lo pueden bajar mucho, y entonces eso puede ser que la gente empiece a desgastarse y sienta menos energía en el día, y eso creo que lo podemos vivir casi todos dependiendo del trabajo que tengamos. Hay gente que tiene mucho más estrés en un trabajo, personas que trabajan en el ámbito médico, que son enfermeros, que son médicos, lógicamente dependiendo de los pacientes y los casos que tienen que ver en un día. Puede ser que haya casos de vida o muerte, puede ser que solamente lleguen casos que sean solamente por cita. Eso depende de muchas cosas, pero ahí también tiene que ver realmente el efecto físico que puede tener el estrés sobre una persona. Y por eso también queremos hablar más que todo del estrés agudo, que es el que más nosotros hemos tenido que hemos encontrado en nuestras vidas. Y cuando la gente está estresada puede tener una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y depresión. Pueden llegar las tres emociones, que son las tres emociones más frecuentes en el estrés: el enojo o irritabilidad, se me está olvidando el español, la ansiedad y la ansiedad o la depresión. Esas son las tres emociones del estrés. Puede también tener problemas musculares que incluyen dolores de cabeza, tensos, dolor de espalda, dolor en la mandíbula y tensiones musculares que derivan en desgarro muscular y problemas de tendones y ligamentos. Puede también tener problemas estomacales. Esto es muy común para la gente que tiene bastante estrés. Puede ser estomacales o intestinales, como acidez, flatulencia, diarrea, estreñimiento o síndrome de intestino irritable. Y también pueden tener sobreexcitación pasajera, que puede ser que también físicamente la presión se les sube, ritmo cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, quiere decir se le sudan mucho las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, manos o pies fríos, dificultad para respirar y dolor de pecho. Esto puede ser causado por el estrés, y esto puede ser causado por el estrés agudo, que es el más común que todo el mundo vive día a día. Si ese estrés agudo llega a ser más frecuente en una persona, esto puede ser lo que se llama el estrés agudo episódico. Esto es la gente que tiene el estrés agudo con más frecuencia y cuyas vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y crisis. Siempre están apuradas y siempre llegan tarde. O sea, estemos también pendientes de estos síntomas. Si uno siempre tiene apuro y afán de llegar a lugares, pero llega tarde, eso puede ser o pereza o puede ser también estrés agudo. Asumen muchas responsabilidades, tienen demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Parecen estar perpetuamente en las garras del estrés agudo, y eso es lo que pasa si uno no sabe manejar el horario que tiene y las prioridades que debe manejar. Esto puede ser una de las razones por la cual uno puede caer en este estrés agudo episódico. Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Suelen describirse como personas con mucha energía nerviosa y siempre están apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su irritabilidad se transmite como hostilidad. Entonces sí, las personas pueden tener este tipo de estrés, y es importante autoevaluarnos para saber si estamos cayendo en este estrés agudo episódico, si es muy seguido que estamos nosotros bajo presión, bajo ese estrés, bajo esas preocupaciones, porque eso hace que nuestro carácter, nuestras emociones, emocionalmente nosotros seamos irritables, que nosotros seamos rápidos para enojarnos o rápidos para atacar a las personas, y eso no es bueno. Por eso necesitamos también entender que el estrés
agudo episódico puede llegar a ser algo que lleve a el estrés crónico, y el estrés crónico es lo que estaba refiriéndose antes Xiomara también, que desafortunadamente mucha gente durante la pandemia sintió ese estrés crónico y fue algo que los afectó físicamente, mentalmente, al punto que ya no pudieron ver esa esperanza. Y lo bueno es que en la Biblia nosotros podemos encontrar muchos personajes como Daniel, como el mismo Jesús cuando iba a ser crucificado. Él también estaba estresado, pero aún así por ese estrés, aquí una de las cosas que dice que le sudaban, a él no le sudaron las palmas de las manos, le sudó la frente, pero el sudor se le juntó con la sangre y sudó sangre en la noche antes de ser crucificado. Y estas son cosas que, si nosotros miramos que el estrés le llega a todos, le llegó hasta Jesús, nosotros también necesitamos entender que el Señor nos ha dado estrategias, nos ha dado ciertos versículos para que nosotros también nos calmemos, y también no solamente estrategias, sino personas que estén a nuestro lado que nos ayuden, porque esto es bien importante. La salud mental es algo que se tiene que no solamente tomar para que encerrarnos en nosotros, sino poder compartirlos con las personas que están cercanas. Y si usted no tiene una persona cercana a la cual poder compartir de estas cosas que le estresan, estas preocupaciones, estos problemas que usted tiene, el Señor siempre va a ser número uno. Pero el Señor siempre manda personas, porque creo que Dios no hizo a nadie llanero solitario para poder salir de los problemas solos, sino que necesitamos gente a nuestro alrededor que nos ayude a esto, porque el estrés crónico puede destruir el cuerpo, la mente y la vida, hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Ese estrés puede ser estrés por finanzas, en cual la gente está muy estresada financieramente, por familias disfuncionales, al verse atrapados en una relación o matrimonio infeliz, en un empleo, una carrera que no les gusta, o que no encuentran una salida a eso. Es un estrés que los eternos conflictos han provocado en los habitantes de Irlanda del Norte, en las del Medio Oriente, en los árabes, en los judíos, en las rivalidades étnicas que afectan Europa Oriental, y ahora pues se puede ver también en Ucrania y Rusia. Y esto también tiene que ver con eso. El estrés crónico puede ser que lleve a una persona a la depresión, porque lo que pasa es que cuando está en esas exigencias y presiones que sienten que son constantes, esta persona los siente interminables, estas presiones, estas exigencias, y lo peor de todo es que deja de buscar solución a sus problemas, solución a lo que le agobia, y esto lo lleva entonces a una depresión a la cual dice no le encuentro salida, no encuentro un norte a donde pueda realmente yo dirigirme, y eso es lo que causa que las personas se cierren mentalmente, que tengan ese problemas también, como dijimos, físicos, y últimamente puede llevar a cosas que son mucho más fuertes, que es la muerte en sí, quitándose la vida, o realmente por cáncer. El cáncer también se ha comprobado que puede darse por vivir en un estado de estrés crónico, y eso son cosas que nosotros debemos parar antes de tiempo. Y por eso queríamos también traer esta serie, porque nosotros hablamos bastante de la salud espiritual que necesitamos tener, que es muy importante, pero la salud emocional no solamente son las emociones, sino también nuestra salud mental, que son cosas que hemos nosotros visto que se han aumentado por la causa de la pandemia. En la pandemia nosotros tuvimos que todos pasar una situación común, que fue no salir de nuestras casas, tener mucho cuidado, y nos estresó bastante eso, pero hubo gente que lo estresó aún más, porque con las presiones del trabajo, las presiones que tenían en su casa, en sus finanzas, y encima tener esa presión aumentada de
el COVID, entonces fue donde mucha gente empezó a realmente tener muchos problemas mentales. Y por eso quisiera también leer aquí un verso en Marcos 4, cuando el Señor estaba hablando de la parábola del sembrador. Me impactó bastante que la palabra aquí dice en Marcos 4, 18 y 19, dice: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de las riquezas y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y muchas veces, al tener la palabra de Dios, nosotros también podemos pasar por este tipo de semilla. La semilla de pronto no da fruto porque cayó entre los espinos, por el afán del mundo, por querer riquezas, por nuestras finanzas, por tratar de buscar otras cosas, y no le damos cabida a que el Señor sea el que nos habla y que realmente nos dé esa esperanza, porque muchas veces la vamos a necesitar. Y por eso creo que es bien importante que nosotros, volviendo a lo de Daniel, que nosotros no seamos los que busquemos la solución a nuestros problemas, porque muchas veces la solución a nuestros problemas es Dios. Así como Daniel supo en el foso que vivió una situación muy estresante, pero al final del día, de la noche, quiero decir, porque ya se acabó la noche, Daniel pudo sobrevivir, pudo sobrepasar esa situación en su vida, porque él confió en Dios y él entendió que la respuesta estaba en Dios, y Dios fue el que realmente cerró la boca de los leones para que no lo devoraran, y por eso él tranquilo estaba. Sí, y pensando en lo que Daniel pasaba, ¿no? Y me lleva a otro personaje, porque vemos a Daniel, era él solo, ¿verdad? La situación era como directamente a él, apuntadamente solo a él. Pero y ahorita me ponía a pensar en las presiones que tal vez los papás pueden pasar, los padres de familia, porque ya no es solamente ellos. Si estamos hablando del papá de la familia, es el proveedor. ¿Cuánta presión debe de sentir el sentir que tiene que proveer para toda una familia? O las personas que están pasando una etapa, una temporada en su vida donde quizás están en estos momentos solteros y son padres solteros. Entonces la presión de poder ser esos proveedores para sus familias, ¿no? Y me llevaba a recordar la historia de Esther, porque a Esther creo que le llevó la presión de que ella tenía, si se puede decir así, salvar a un pueblo. Y en la versión que voy a leer, la Nueva Traducción Viviente, en Esther 4, vemos donde Mardoqueo llega y le da el informe, ¿no? Y en el versículo 4 dice: cuando las doncellas y los eunucos de la reina Esther se le acercaron y le contaron lo de Mardoqueo, ella se angustió profundamente, le envió ropa para reemplazarle la tela áspera, pero él la rechazó. Esa angustia, dice que ella se angustió profundamente. Entonces fue una presión, una angustia más allá de lo normal, de lo común, del diario vivir, ¿verdad? Situación donde tal vez ella se sintió con toda la presión de que qué es lo que yo tengo que hacer ahora. Todas estas personas están dependiendo de mí. Entonces si vemos el ejemplo de Daniel, lo vemos que él era solo. Estaba en la situación y él era solo. Pero vemos aquí a Esther, donde ella pasó esa presión, donde ella pasó a sentirse esa angustia, y era porque tenía un pueblo que ella era responsable para poder liberarlo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, también el estrés puede venir por las situaciones familiares, por nuestras responsabilidades. Y tú dabas a Juan Pablo la lista de ejemplos de cómo el estrés se puede salir a la luz. Pero algo que también me ponía a pensar es uno de los ejemplos de que el estrés también da un efecto en nuestro cuerpo es en nuestro sistema digestivo. Y si nosotros no nos alimentamos correctamente, eso va a causar también más la situación donde nuestro cuerpo es dañado.
No solamente con lo que estábamos hablando, cuando tú estabas hablando, me llevaba a recordar de que Dios nos ha dicho que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y en esas 3 áreas el Señor nos quiere tener sano. En esas 3 áreas el Señor quiere también glorificarse. Dios quiere glorificarse por medio de nuestro cuerpo, por medio de nuestra alma y también por medio de nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, tener que ver que si nosotros vemos los efectos del estrés, son cosas que afectan las 3 áreas de nuestra vida. Creo que no es algo donde específicamente está apuntando a una sola área, no solamente es a tu alma, no solamente a tu espíritu, pero también es a tu cuerpo. Daña tu cuerpo. Y muchas personas han pasado situaciones de enfermedades crónicas y otras veces terminales, porque llegó a un punto de nivel de estrés que a lo mejor en el momento que ellos fueron diagnosticados no se dieron cuenta que había sido por el estrés. Entonces, el estrés acumulado también es algo que nosotros tenemos que tratar de evitar. Por eso es muy importante nosotros llegar a reconocer en el estado donde nos encontramos y examinarnos constantemente para evitar que se acumule un nivel de estrés donde ya sea muy tarde para nosotros encontrar una recuperación. Y creo que es muy importante lo que tú decías, depender de Dios primeramente, y también crear un círculo. Creo que en estos últimos podcasts eso es lo que hemos estado hablando, crear un círculo íntimo donde puedas tener apoyo, donde puedas conseguir esa confianza de que en tu momento difícil, tal vez tú no ves la salida, pero tu círculo íntimo, esa persona con quien tú estás confiando, te va a dar esa dirección y te va a apuntar a donde tú tienes que estar mentalmente. Porque en momentos de situaciones donde uno no ve la salida, no muy fácilmente tú vas a traer un enfoque a lo que es correctamente hacer. Pero por eso tener un círculo íntimo es bien importante, porque ese círculo íntimo te va a dar esa dirección que en tu momento difícil tú no estás encontrando. Uh-huh. Ese círculo íntimo te va a dar ese apoyo que tú no lo estás viendo. En momentos de situaciones difíciles, en momentos de estrés, uno no está pensando correctamente. Por eso y creo que me lleva a pensar en esto, no es de sabio uno tomar decisiones bajo presión o bajo un episodio de estrés. Porque lo estás haciendo no pensando en lo que es correctamente, sino que lo estás haciendo basado a cómo tú te estás sintiendo. Y muchas veces nosotros no vamos a estar sintiéndonos de lo mejor, pero nuestras decisiones no deberían de estar basadas en cómo nosotros nos sentimos. Porque una esperanza que nosotros tenemos con Dios es que si hoy estamos teniendo un día malo, Dios nos promete que el día de mañana puede ser mejor con Él. Amén. No, el día malo no dura todo el tiempo. Y eso es algo que tenemos que entender. Van a venir situaciones difíciles a nuestras vidas. En este ejemplo, pues vimos a Daniel que estaba pasando por una presión social, si se puede decir, y creo que muchos de nosotros hemos pasado una presión social. Creo que muchos de nosotros hemos pasado en lo que la sociedad se está moviendo. Nosotros queremos sentirnos que encajamos y muchas veces haciendo lo correcto no encajamos con la sociedad. Entonces esa presión social nos puede llegar a un punto donde nosotros vemos que no hay salida a cualquier circunstancia. Con Esther vemos el ejemplo de alguien que se siente con la responsabilidad de cuidar, una responsabilidad de sacar a un pueblo a una esperanza, a lo que es correcto, salvar, porque el pueblo ya estaba destinado a que iba a morir. Ya iban a hacer desaparecer ese pueblo. Entonces ella se sentía con esa presión de tener que ayudar al pueblo a no llegar a ese extremo y salvar al pueblo. Y por eso me llevaba a recordarlo a los padres de familia, porque quizás los padres de familias diariamente pasan ese estrés de cómo van a proveer, de tener el mejor, de crear el mejor espacio sano, saludable para sus hijos, para su familia. Y entonces muchos padres de familias quizás están pasando ese estrés de querer salvar
a su familia. Entonces, no me puedo imaginar las personas que pasan por situaciones difíciles matrimonialmente. El divorcio causa un estrés tremendo y muchas veces nosotros no abrimos fácilmente las situaciones difíciles que pasamos en el hogar por el que se dirá. Entonces, yo no te estoy invitando a que tú lo hagas con todo mundo, pero te invito a que le pidas guianza al Señor, que te dirija a las personas correctas que te pueden ayudar en tu momento difícil. Si tú estás pasando momentos difíciles en tu matrimonio, si tú estás pasando momentos difíciles financieramente, que tal vez no estás encontrando la provisión para poder tener a tu familia como debería de ser. Entonces, son situaciones que nosotros vemos que hasta el día de hoy también las estamos pasando a diario, a nuestro diario vivir. No sé si tú lo mencionaste, Juan Pablo, al principio, pero tú tocabas el punto de cuando uno sale tarde y va a la carrera. Y pues no se sabe si es porque uno es perezoso, ¿verdad? Indisciplinado, o porque surgió algo que de verdad nos hizo llegar tarde. Pero eso también causa ese estrés. Ese estrés, no sé si les ha tocado ya salir tarde y justo les toca estar en medio del tráfico y ustedes saben que tienen que llegar a un cierto lugar a una cierta hora, pero el tráfico tampoco le ayuda a su estrés. Algo que yo comentaba con una persona recientemente con respecto al tráfico es cómo el tráfico me ha enseñado a yo tener paciencia. En el tráfico he aprendido a tener paciencia. A mí me toca siempre viajar en tráfico, ya sea viniendo a la área de mi trabajo, me toca tráfico, regresando a casa, me toca tráfico. Entonces, he pasado momentos donde el tráfico ha sido mi terapia para mejorar un poco mi paciencia. No les digo que ya la tengo perfeccionada, pero sí he visto cómo el tráfico ha ayudado. También he aprendido a cómo usar el tiempo que estoy en el tráfico, cómo usarlo productivamente. Tal vez lo que no pude hacer durante el día, trato de hacerlo en ese momento de que verdad sí está a mi alcance. Entonces son situaciones que también pueden estresarnos. Si uno sale, quizás esos 5 minutos que después que te sonó la alarma dijiste 5 minutos más, esos 5 minutos se convirtieron en triple de los 5 minutos, ¿no? Y te despiertas de unas. Ese despertar así de repente también causa en tu sistema algo no muy sano, no muy productivo, y ya sales a la carrera, ya sales ya pensando en lo negativo, ¿no? Entonces, en momentos difíciles siempre también es uno llegar a un punto de verla, cierto, tal vez tus ojos están viendo lo negativo, pero que tu mente se trate de enfocar en lo positivo, en algo positivo. Si tú encuentras un punto positivo en tu situación, eso te va a ayudar a no quedarte en el punto que pues no hay salida, ¿verdad? Todo esto está mal. Pero eso sí es muy importante, uno siempre tratar de tener un punto positivo, tratar de poner nuestra mirada a un punto positivo. Y creo que siempre lo mencionamos, de que nuestra mirada, nuestro enfoque, que nuestro punto positivo sea Jesús, sea Dios. Y a veces no vamos a tener las palabras correctas o los versículos correctos, pero sí podemos decirle a Dios que nos ayude. Y el Señor se va a encargar de ayudarnos. Amén. Y algo que estabas diciendo, Imara, bien importante es eso. Muchas veces entendemos que hay situaciones que nos causan estrés, que se nos salen de las manos, están fuera de nuestro control. Pero también somos conscientes de que hay situaciones que nosotros podemos manejar en las cuales nosotros mismos nos agregamos más estrés del que deberíamos tener. Por ejemplo, lo que decía Imara con levantarse temprano, con poner la alarma 5 minutos más o algo así. Porque creo que eso es algo que a mí me ha pasado personalmente. Imara lo compartió, entonces puedo decir, bueno, creo que le pasó también. Y siendo honestos, me pasó más de una vez. Pero he entendido que si yo soy más organizado en mi tiempo y puedo planear las cosas de mejor manera, entonces por la mañana no tengo que estresarme en cuando voy conduciendo hacia el trabajo.
Y son cosas que poco a poco podemos llevar esas cosas, bajando esos, en inglés se llama stressors, esas cosas que nos causan estrés. No sé cómo se llaman en español. Estresantes, sí, podemos decir que son como las cosas que nos estresan. Y es bien importante, por ejemplo, que nosotros entendamos las estrategias que podemos tener para poder bajar nuestro estrés. Por ejemplo, aquí la hermana Sari decía que ella escucha música de oración y está en comunión con Dios. Eso está bien. Nosotros también necesitamos entender que muchas veces necesitamos encontrar estrategias para bajar el estrés que tenemos a diario, dependiendo de la circunstancia, de la situación, de donde estemos, porque también si estamos en la mitad del trabajo, yo creo que no todos podemos poner música cristiana y empezar a adorar. Lógicamente no podemos hacerlo. De pronto algunos pueden usar audífonos, pero no todos tenemos esa posibilidad. Yo como maestro no me puedo poner en la mitad de la clase a escuchar música y decir, bueno, ya déjenme un momento, voy a ir a escuchar música o a orar. Pero necesito encontrar cosas que sean, necesito tener estrategias ya puestas en lugar para que cuando lleguen esas situaciones de estrés, yo pueda bajar ese estrés. Y son cosas como, por ejemplo, a mí me gusta bastante el verso de Hebreos 12:2, que es un texto que siempre me reta primero y me acuerda de lo que tenemos que hacer. Dice en Hebreos 12:2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que se le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora ha estado sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y esto también viene con el verso 1 que dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. Y creo que esto es bien importante para que nosotros entendamos que el poner nuestros ojos en Jesús, el estar pensando en que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. El Salmo 23, junto a delicados pastos nos pastoreará junto a aguas de reposo. Y es bien importante porque también miren algo que yo he estado compartiendo con Imara bastante y ya hemos podido tener la oportunidad de haber trabajado un buen tiempo juntos, más de un año, y en el ministerio también, pero algo que ella ve en mí es que yo trato de no estresarme, de no buscar problemas, trato de buscar la solución más fácil, y si no hay problema, no hay solución al problema fácil, yo le digo, Imara, hablemoslo después, o pensémoslo y después llegamos ahí, porque hay gente que necesita la solución al problema ya, y yo, si no la encuentro ya, pues digo, en algún momento llegará. Y algo que creo que en mi vida fue lo que me ayudó a llegar a ese punto, y también pues lógicamente es parte de mi personalidad, quién soy, que no trato de ahogarme en un vaso de agua, pero yo no voy a decir que esas personas no tengan puntos válidos, lo tienen. Lo que pasa es que yo de pronto soy muy fresco y eso también no es bueno. Ni ser muy fresco, ni ser de las personas que quieren la respuesta ya. Necesitamos encontrar un balance para los dos. Pero algo que me gusta bastante está en Mateo 6, 34. Y fue uno de los versos que en esta semana en la aplicación de Bible App fue uno de los versos de esta semana. Creo que fue el del jueves,
creo que fue el del jueves, y dice la palabra de Dios: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y eso es algo que también he entendido, que el Señor no solamente nos da la misericordia nueva cada mañana, sino la gracia que el Señor nos da para hoy es suficiente para el día de hoy. La gracia que Él nos da mañana es suficiente para el día de mañana, y Él renueva su misericordia y su gracia todos los días. Y por eso es importante siempre entender que Dios ha sido y seguirá siendo el que tiene control de todo. Y si Él mismo dice que el día de hoy es suficiente con lo que tenemos que lidiar hoy, está bien. Por eso me gusta bastante Mateo 6:34. Y el 33 todo el mundo también se lo sabe: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esto será dado por añadidura, y lo demás será dado por añadidura. Son cosas que son bien importantes, y me gusta que nosotros hemos encontrado formas de desestresarnos, y estamos ahora también compartiendo cosas que a nosotros personalmente nos ayuda. Y si ustedes también pueden compartir, por ejemplo, Carolina ponía el verso de Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esas son las cosas que necesitamos aprendernos la palabra de Dios. Son cosas que si el Señor Jesús, cuando el enemigo vino a tentarlo a Él, el Señor Jesús lo derrotó con la palabra de Dios. Y por eso es bien importante que nosotros seamos conscientes de que el aprenderse la palabra de Dios y leerla es importante, porque son cosas que el Espíritu Santo en cualquier momento, boom, nos trae cosas a la mente. El otro que me gusta en Salmo, creo que está en el 46, dice: estad quietos y conoced que soy Dios. Y ese también, entiende, muchas veces nosotros, al tratar de hacer todo y querer nosotros ser la solución a los problemas, nos estamos estresando más. Si nosotros dejamos que Dios sea Dios, y que nosotros, que somos sus hijos e hijas, y hemos creído en la promesa que Él nos ha dado, y creemos que esta vida no es la meta final, sino es solamente pasajera, y vamos a llegar a algo mucho más grande en la vida eterna, entonces nosotros podemos entender que si Dios nos está dejando pasar por estos tiempos, estas circunstancias, es porque Él entiende y sabe qué es lo que está haciendo con nuestras vidas. Y tenemos que tener esa confianza en la suma sapiencia de Dios, en la suma sabiduría de Dios, y en el entender que lo que dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Y esto es bien importante, porque no es que todas las cosas le ayuden a bien a todos, no, estos son a los que aman a Dios y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Si nosotros sabemos que hemos sido llamados de acuerdo al propósito de Dios, y que nosotros amamos al Señor, entonces todas las cosas que vengan a nuestra vida nos van a ayudar en corto, mediano o largo plazo a bien. Y por eso es bien importante nosotros también tener estas estrategias de la palabra, buscar en la palabra qué es lo que nosotros podemos tener, porque eso nos ayuda. Y lo que decía la hermana, tener alabanzas, lo que decía Carolina, tener estos versos claves para nosotros, en el cual nosotros podemos meditar y realmente confiar, porque eso también es la fe, eso es demostrar la fe cuando nosotros hemos encontrado situaciones difíciles en nuestra vida. Amén. Algo que me recordaban leyendo el versículo que Carolina nos envió, ¿verdad? Que nos compartió. Me recordó a una experiencia que tuve el domingo pasado. Y me da cuando recuerdo esa experiencia me da tanta risa, y como que llena mi corazón de gozo, porque yo digo, de verdad que Dios tiene el control de todo. No sé si alguien se va a identificar conmigo, ¿verdad? Pero Amén. creo que más las chicas, quizás, porque somos un poquito más emocionales en ese sentido. Entonces no, amén. Pero
me tocó hacer algo en la mañana del domingo, después tenía un tiempo antes de irme a la iglesia, entonces dije, me voy a recostar un momento, ¿verdad? No me iba a dormir, solo me iba a recostar un momento antes de irme a la iglesia. En eso me puse a soñar despierta, me puse a crear mi futuro, ¿verdad? Lo que me encantaría que mi futuro fuera. Me puse a estar pensando, imaginándome y soñando. Me metí en mi propia película, ¿ok? Pero lo lindo de Dios en esto, porque muchas veces pensar en el futuro te puede estresar. Muchas veces uno quererse crear una película, una historia, lo puede a uno llevar a un punto de estrés. Pero el Señor siempre, ¿verdad? Tan lindo que viene e interviene. Literalmente en lo que yo estoy ahí metida en mi propia película, una hermana linda, querida de la iglesia, me manda un versículo. La hermana me manda el versículo y después solo me pone Dios te bendiga. Y era Isaías 55, 8 y 9. Imagínense ustedes cómo yo me sentí, metida en mi propia película, soñando despierta, creando mi futuro, y que Dios te mande y te diga, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos. Y mis caminos son más altos que tus caminos. Ahí como que de una sentí que Dios me bajó de mi nube, ¿verdad? Y eso es lo que me dio el gozo, porque el Señor vino a afirmar que lo que yo estaba pensando, analizando o metiendo en mi película, ¿verdad? Soñando despierta, no es nada comparado a lo que Dios tiene para mí. Y es de confiar que quizás uno puede crear su propia película, pero la película que Dios tiene para tu vida, para tu futuro, es mucho más que ni te lo puedes ni imaginar. Entonces, si tu película no se lleva a dar como tú esperas, la que sí se va a dar te trae la confianza de que es mejor de la que te imaginaste. Uh-huh. Entonces, como que Dios vino a intervenir mis pensamientos, como que no te afanes o no te pongas ansiosa en lo que trae el futuro, solo como que confía en mí, lo que estás pensando o soñando o imaginándote, yo tengo cosas más grandes. Y siempre que yo me recuerdo de esa experiencia, me da como esa risa porque yo digo, wow, Dios tan lindo, ¿verdad? De que de unas me bajó de mi nube. Y es eso, nosotros con poner en manos de Dios nuestro futuro. Para nosotros puede ser un futuro incierto, pero para Dios Él ya está en ese futuro. Él ya sabe lo que se va a dar. Entonces, poniendo esa confianza en delante de Dios es saber que lo que se permite, y tú lo comentabas, Juan Pablo, lo que se permite en nuestra vida es con un propósito. Todo nos lleva a un propósito. Y pensando en los personajes, ¿verdad? Que hablamos de Daniel, que pasando la presión social, después lo de Esther, pasando esa presión de que ella tenía no decir en sus manos, pero ella era una pieza clave para poder salvar al pueblo. Después, quizás con esta próxima historia, habrán personas que se puedan identificar, y es cuando alguien habla algo falso de ti. No sé si alguien ha experimentado que alguien dañe su testimonio o haya dicho una mentira de ti y dañó tu reputación, si se puede llamar de esa manera. Y lo vemos en la Biblia. Vemos que eso también puede ser causante de un estrés cuando tu testimonio es cuestionado y cuando trae consecuencias que quizás tú estás pagando consecuencias que no tenías ni la responsabilidad de hacerlo, porque diferente es cuando tú tomas responsabilidad y dices, no, pues fue mi error, me equivoqué, tomo las consecuencias, pero cuando no tenías nada que ver, creo que eso causa ese estrés interno también que nos va de nuevo al punto primero, que era la presión de la sociedad. Y para ese personaje me lleva a pensar a José. Y yo sé que todos somos familiarizados de todo lo que José pasó, pero vamos a abrir una pequeña cápsula de la vida de él, y fue el momento donde él fue acusado falsamente de algo que él no hizo. José estaba tratando de hacer lo correcto, lo que era delante de Dios. Él estaba tratando de honrar a Dios. Y en ese proceso de que él estaba tratando de honrar a Dios, se levantó un falso contra él. Y en Génesis 39:10 vemos que dice, día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella. Y la evitaba tanto como podía. Entonces aquí vemos que la esposa de Potifar andaba tratando de que José se acostara con ella.
Después vemos en el versículo 13, cuando José salió huyendo, porque no quería fallarle a Dios, él salió huyendo de esa escena donde ella quería serle infiel a su esposo con José. En el versículo 13 dice, cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos enseguida. Todos los hombres llegaron corriendo y ella dijo, miren, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró a mi cuarto para violarme, pero yo grité. Entonces, imagínense cómo ella viene y expresa que José hizo esto. Obviamente nosotros leyendo la historia vemos que él no lo hizo. Entonces no me quiero imaginar cómo José se sentía en ese momento donde se levantó ese falso. Y quizás es muy bueno nosotros analizarnos, identificar posibles episodios en nuestra vida que pudieron haber causado en estrés, que hasta el momento de hoy esos episodios no están resueltos. Entonces, cosas que de nuestro antepasado, de nuestros tiempos anteriores que causaron estrés y nosotros no los hemos resuelto, sería bueno pedirle ayuda a Dios que nos traiga a memoria qué situaciones o qué episodios llegaron a nuestras vidas que nos está causando una enfermedad interna que nosotros quizás no la hemos identificado. Y saber que, obviamente, vemos en el proceso de José, Dios sabía el corazón de José, Dios sabía que José no le había fallado a él. Entonces, en el proceso de José, en cada etapa que él pasó, la Biblia nos relata de que Dios estaba con él. Entonces, entre la presión social en el que nosotros queremos encajar en esta sociedad, quizás van a haber momentos donde no van a estar de acuerdo con nosotros muchas personas. Pero si nosotros sabemos que estamos tratando de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, que nuestro corazón tenga paz de que Dios va a sacar bandera por nosotros, que Dios va a ser el que va a dar testimonio a nosotros. La Biblia nos enseña de que el Espíritu de Dios da testimonio de nuestro espíritu. Y eso es lo más importante, de que nosotros no creamos estreses internos que por culpa de otras personas, que quizás en un futuro ya no van a ser parte de nuestras vidas, pero nosotros vamos a quedar con esos daños internos. Entonces, permitir que sea Dios dando ese testimonio de nuestra persona y permitir que sea Dios también recordándonos si hay situaciones que nosotros tenemos que resolver y ya nosotros poder tener esa pureza en nuestro corazón. Dios busca corazones y los purifica, y lo más importante es lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios piensa de nosotros. Lo demás, pues, verdad, ya es un bonus. Pero recordemos que quien es fiel es Dios. Sí, y estaba buscando en la historia, porque algo que pasa con José es que aunque vivió una vida muy difícil por varios años, en que fue vendido como esclavo, en el cual lo acusaron falsamente en la casa de su dueño, de su señor, Potifar. Después fue enviado a la cárcel, y en la cárcel también tuvo un momento desagradable, porque no creo que estar en la cárcel sea bueno. Es algo que me impresiona, la forma en que José pudo ver la mano de Dios en todo lo que hicieron sus hermanos, porque en Génesis 45, 4 dice, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron, y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo a Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que a ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años, durante otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernante de todo Egipto. Y ahí es
la perspectiva que tiene José. Y muchas veces eso es lo que nos falta, la perspectiva de lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, porque el problema es que nosotros, lo hemos dicho antes, nosotros queremos saber el final de la película antes de haberla visto, ¿verdad? Y sobre todo si es la película de nuestra vida. Queremos saber cómo es que terminamos. Y creo que hemos visto muchas películas de Hollywood y todos pensamos que vamos a tener el final feliz y vivieron juntos felices para siempre. Pero la verdad es que la vida es mucho más complicada que eso, por decirlo así. Y nosotros no podemos pensar siempre en que Dios es el que nos va a decir qué es lo que va a pasar, porque Él nos prometió fue una vida sin más llanto, sin tener nada que nos pueda dar estrés o nos angustie o que nos deprima o que nos dé ansiedad, pero no en esta vida, sino en la próxima, porque como comenzó Aymara con Juan 16, decía, en este mundo encontraréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y son cosas que se nos olvida que el Señor Jesús le tocó vivir estas cosas en esta vida y que muchas veces pensamos que por seguirlo a Él ya nos prometió que nos iba a ir todo bien y que todo iba a ser bonito y color de rosa y arcoíris, mariposas, flores y todo lo demás. Y nos hacemos las películas, como estaba diciendo Aymara, se hizo la película en su mente y quién sabe lo que estaba pensando, pero se lo aseguro que estaba pensando cosas por ese camino. Por el wow, Señor, todo lo que me vas a dar y me vas a bendecir. Pero el Señor también nos baja a tierra muchas veces porque entiende que muchas veces nosotros no podemos controlar, no sabemos ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Y por eso también quisiéramos en un momento también darles unos consejos, unos tips que nosotros hemos puesto en nuestra vida para bajar el estrés. No, y otra vez vuelvo a enfatizar esto, no que nosotros seamos expertos y que ya no tengamos estrés y que vivamos vidas contentas y alegres sin nada de preocupación, eso no es, pero nosotros también hemos podido entender que en nuestros trabajos y en nuestro diario vivir necesitamos tener esas estrategias de las cuales hemos hablado para no caer en ese estrés agudo tan frecuentemente, primero que todo, y también para cuando estemos en esas situaciones de estrés, para que nosotros no tengamos que aumentarle el estrés, sino más bien busquemos formas de poder bajarle a eso, porque esto es bien importante. Entonces, una de las cosas que queríamos compartir con ustedes es que ustedes también tienen que entender sus límites, comprender los límites que tienen, y está bien decirle no a la gente, está bien decirle no a que las personas cuando pidan que ustedes hagan algo, que sean partícipes o que lideren algo, ustedes no siempre tienen que hacerlo. Si usted no tiene el tiempo, si usted no tiene las fuerzas, no se sienta mal de decir que no. Porque lo que está haciendo es que está dándole a entender a la gente que usted también tiene prioridades, que usted tiene otras cosas que hacer. Y no siempre se va a poder hacer las cosas que usted o las personas quieren. Y son cosas que hemos entendido y que nos tenemos que estar recordando constantemente. No todo lo que nosotros querramos en esta vida se nos va a dar, porque no es la voluntad de Dios. Y lo que decía Aymara en Isaías 55, 8 y 9, los pensamientos y los caminos de Dios son mejores que Él. Y algo que me impacta de ese mismo capítulo en Isaías 55, 8, porque
me habla bastante cuando estamos hablando sobre todo de la gente que nosotros hemos compartido palabra y que nosotros hemos dicho, Señor, pero si he orado y he compartido con esta persona y yo no veo un cambio en ellos, no veo esa necesidad en ellos de buscarte a ti, de acercarse a ti, y son cosas que nos pueden desanimar, son cosas que nos pueden llevar a malos pensamientos también, decir de pronto es que mis oraciones no son escuchadas por Dios, es que de pronto lo que yo predico no es de igual de impacto a otras personas, y eso son cosas que también nos puede llevar a tener malas reacciones en cuanto lo pensamos. Y aquí dice en el verso 10 de Isaías 55, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. El 11, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y eso son cosas que cuando uno entiende que el Señor tiene control, Él tiene el control de todo lo que nosotros decimos, hacemos, y todas las circunstancias y situaciones que nosotros podemos pasar. Entonces ahí entendemos también que la palabra que Él ha depositado en nosotros en algún momento tiene que dar ese fruto, esa semilla va a dar el fruto como el Señor quiere que lo dé y en el tiempo que el Señor quiere que lo dé. Y algo que estábamos hablando antes también, la paciencia. Creo que también nosotros podemos y tenemos más estreses por eso, porque nos falta paciencia. Y algo que Imara lo dijo en cuanto al tráfico, y creo que hemos vivido cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias que hemos tenido en la vida, algo que al Señor le encanta enseñarnos es la paciencia. Y creo que es algo que nosotros con los celulares y con tener la información más rápida, es más, nosotros podemos querer comer algo y pedimos y a la media hora llega. Y son cosas que a medida que el tiempo va avanzando nos van dando más gustos y las cosas nos llegan más fácilmente, y cuando no nos llegan tan fácilmente y los gustos no se nos cumplan, nos volvemos impacientes. Y por eso creo que es importante también entender que Dios no es un servicio de Uber, un servicio de todo eso que le pedimos en la oración y llega y después una propina le damos una ofrenda especial en la iglesia. No, así no funciona. Él quiere enseñarnos esa paciencia, porque la paciencia es muy importante para la fe. Nosotros, ¿cómo vamos a decir que tenemos fe si somos impacientes? Porque lo que pasa es que para tener fe uno tiene que saber esperar en Dios pacientemente. Y si nosotros no tenemos esa fe, de esa paciencia de, por ejemplo, si nosotros estamos orando por una persona en nuestra familia que necesitamos que venga Cristo y no oramos por ella y no le damos palabra de Dios, entonces ¿cómo podemos decir que tenemos la fe para que esa persona se convierta? Nosotros tenemos que tener primero la paciencia en esperar en Dios, pero igual como dice Santiago, actuar en nuestra fe y compartirles la palabra de Dios, hablarles de Dios, hablarles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, orar por ellos para que ellos puedan llegar a ser alcanzados por la palabra de Dios. Y creo que esto solamente es un ejemplo de todo lo que Dios puede hacer, y por eso creo que bien importante el horario, el saber decir no, porque de pronto si nosotros sí queremos hacer algo, queremos estar en un ministerio, queremos estar hacer muchas cosas, pero de pronto el tiempo no nos da la oportunidad de hacerlo ahorita, entonces no saltemos a decir que sí, porque eso nos va a dar más estrés, y el estrés no va a dejar que nosotros podamos prosperar en lo que hagamos. Seamos sabios como José, porque aunque el Señor también hizo que todo lo que en sus manos prosperaba, no era porque él tomaba todo lo que le decían y le decía que sí. Él entendía y él era muy sabio en saber qué eran las cosas que él tenía que hacer, y por eso el Señor hacía prosperar las cosas que estaban en sus manos. Y creo que esto también puede ser una promesa para nosotros si nosotros somos sabios en lo que nosotros le decimos que sí. No sé si tengas más tips, yo tengo más, pero no me lo quiero
agarrar todos yo. Gracias, Juan Pablo. Aprecio tu gentileza. Yo pensé que ya, ¿verdad? Él ya iba a tomar el control del resto, pero aprecio la gentileza. Sí, creo que también tengo muchos tips, pero también tips que no solamente nosotros podamos compartir lo que estamos aplicando, pero algo que también en este proceso he aprendido, tips que la Biblia nos da. Y quizás cuando terminemos de compartir lo que Dios nos ha puesto a nosotros en lo personal, ¿no? Que también poder compartir lo que personajes de la Biblia nos dejan como tip. Y algo que me recordaste es hablando de este tiempo, ¿no? En lo que el Señor nos ha permitido de trabajar juntos. Y creo que Dios en eso, pues, siempre Dios es tan detallista que Él toma cuidado de todo. Y creo que algo que los dos podemos tomar en conciencia y testificar es cómo Dios al mismo tiempo nos ministraba de la flexibilidad. Entonces, en circunstancias, momentos difíciles, nosotros tenemos que ser flexibles en la flexibilidad y tomar un día a la vez. Creo que ese ha sido el lema de nosotros cuando nos reunimos, cuando hablamos, es one day at a time, un día a la vez. Y tener esa flexibilidad. Tú tocabas el poder aprender a decir que no, y creo que eso es muy, muy, muy importante. Pero algo que también se me venía a la mente, y creo que esto es para todos nosotros, los padres de familia también les aplica, pero también me gustaría enfocarme a las personas que están sirviendo al Señor, las personas que Dios les ha permitido estar en un liderazgo en cualquier área de la iglesia local en donde Dios le haya puesto, ¿verdad? Cualquier persona que esté sirviendo al Señor y tenga una posición, es el poder aprender a delegar. Tú no lo tienes que hacer todo. Dios te ha puesto un equipo, unas personas que te pueden apoyar y te pueden asistir en este proceso, en cualquier proceso que tú estés pasando. Y me lleva a recordar la historia de Moisés, la historia de Moisés con su suegro. No iba a decir con su cuñado, pero no. Me acordé de Pastor Silva que puso ahí un saludo, entonces, pero sí con su suegro. Y lo voy a parafrasear, versión Imara Guerrero, ¿verdad? 2022. Y es esto, cuando Moisés estaba llegando a un punto de frustrarse con el pueblo. Y él estaba tratando de hacer todo. Eso lo pueden encontrar en Génesis. Déjenme ver. Éxodos 18. Éxodos 18 del 13 al 24 está la historia. Y donde nosotros vemos que Moisés tratando de hacer todo. Y el suegro vino y le trajo una pregunta. Y le dice, ¿por qué tú estás tratando de hacer todo si tienes al pueblo aquí parado? Entonces, es muy importante de ver eso, de que Dios nos ha conectado con personas que también tienen dones, también tienen talentos, y no tenemos que hacerlo todo. Compartamos el servicio al Señor. Permitamos que otras personas también se desenvuelvan y se desarrollen en lo que es el servicio a Dios. Y no nos lleguemos a afanar o a estresar en lo que se llama ministerio, ¿verdad? El Señor nunca nos va a dar nada que nosotros no podamos sostener. Lo que nosotros hagamos para el Señor no lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Es en las fuerzas del Señor que nosotros vamos a poder avanzar en lo que Él nos ha encomendado a avanzar. Y entonces tengamos en cuenta de que poder delegar, el poder compartir, el poder asignar, el poder organizarnos a ese punto de poder trabajar en equipo. Es muy importante el poder trabajar en equipo. El Señor no nos ha hecho llaneros solitarios. Sí, llaneros solitarios. Sino que tenemos que apoyarnos y también tenernos paciencia, ¿verdad? Tenernos esa paciencia de apoyarnos, de ayudarnos. Si tú ves que alguien no sabe algo y tú lo sabes, enséñale.
Enséñale y porque el Señor nos dice que dando es como nosotros recibimos. Entonces, tú quieres que el Señor te vaya promoviendo, ve tú enseñándole a otros lo que tú sabes hacer ahora. Y ahí el Señor te va a ir también confiando a tú cubrir otras áreas que todavía estas otras personas no saben. Pero tú no puedes moverte de un lado y dejar ese espacio vacío. El Señor te va a poner personas a quien tú vas a poder capacitar, a quien tú vas a poder enseñar, a quien tú vas a poder apoyar, a que también ellos se desenvuelvan en lo que es el servicio a Dios. Entonces, uno de esos tips es el poder saber delegar, y otro es el que nosotros podamos expresarnos. Muchas veces nos cuesta expresarnos, nos cuesta expresar lo que estamos sintiendo, pero no dejemos que esas cosas se queden internamente, sino que nosotros expresemos nuestras inquietudes, nosotros expresemos cómo nos sintamos. Claro, hagámoslo siempre con respeto. Creo que lo importante de saber expresarnos no es poder venir a expresarnos con una como queja, con una negatividad. Si nosotros vamos a expresarnos es para buscar la solución a cualquier circunstancia que está sucediendo. La comunicación es muy clave en situaciones donde tú estás tratando con otras personas, pero siempre mantengámonos el respeto y mantengámonos en una posición de ser positivos, de tratar de buscar la solución, no venirnos a quejar del problema. Uh-huh. No sé si quieres compartir algo más. Sí, en esa vena también quería compartir algo, pero antes de que lo comparta, también quisiera que si ustedes tienen algunos tips que nos pueden dar a nosotros o compartir con la gente que está viendo, por favor, los invitamos a que también los pongan, porque es importante. Nosotros, como lo dijimos, no somos expertos, no las sabemos todas, y también nos pueden edificar a nosotros y pueden edificar a la gente que está viendo. Pero también, volviendo a la vena de también de poder apoyarnos en los demás, siempre me gusta bastante este verso en Gálatas 6:2 dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y lo que dijimos durante el episodio, tener un círculo de amigos, de allegados, que podamos confiar en ellos, que nosotros entendamos que podemos expresarnos, y creo que eso es muy importante. Nosotros, para poder saber y aprender a expresarnos, necesitamos encontrar unas personas en las cuales confiar para que nosotros podamos desahogarnos. Muchas veces no es que necesitemos la solución al problema, es que necesitamos que alguien nos escuche, necesitamos poder sacar lo que tenemos dentro, porque no lo llevamos todo tan guardado y tan adentro de nuestro corazón y nuestro ser que ya está, que explota. Y muchas veces por eso también tenemos el temperamento que tenemos un temperamento explosivo por la cantidad de estrés y ansiedad que tenemos encima, y no sabemos cómo sacarla de una manera más saludable. Y por eso es bien importante que nosotros podamos tener estas personas allegadas a las cuales nosotros podemos compartir y realmente darles esas cosas y decir las cosas, expresarnos como necesitamos hacerlo, para que ellos también puedan ayudarnos a sobrellevar la carga y a orar por nosotros. Pero igual, como el capítulo anterior, que no sean como los amigos de Job, que no supieron qué decir. Por 7 días se quedaron callados. No supieron qué decir, y después le empezaron a culpar al pobre Job. Entonces, pues seamos sabios en estas personas que tenemos, ¿no? Que no sean gente que no sean temerosas de Dios, que no sea gente que no sigue al Señor, que no sabe de la palabra del Señor, porque qué tipo de consejo y qué tipo de apoyo pueden ser ellos para nuestra vida. Necesitamos que sean gente que realmente busque de Dios, que lea la palabra, que conozca su palabra. Yo no estoy hablando que solamente los pastores lo pueden hacer, pero sí hermanos y hermanas en la fe, en las cuales nosotros podamos confiar, para que ellos puedan ayudarnos en esos momentos de estrés y dificultad. No sé si alguien más haya puesto algo.
ok. Entonces, bien importante esto para que nosotros entendamos que el estrés no lo tenemos que llevar solos. Y muchas veces eso es. Nos estresamos por falta de delegación, nos estresamos porque queremos llevar todo nosotros la carga del mundo, como si el mundo dependiera de nosotros. Y muchas veces, lo voy a decir, yo sé que de pronto nos va a doler un poco, pero no somos tan importantes como lo que pensamos que somos. Y eso es bien importante. Entendamos que el importante es Dios. Creo que desde que yo he podido concientizarme en eso, también se me ha caído mucho peso de encima, porque entonces el importante es el Señor. Y yo dependo más de Él que lo que dependo de mí mismo y de lo que yo tengo que hacer. Entonces eso me ayuda a que yo me desestrese, porque entiendo, Señor, todo lo que tú me has dado para hacer, tú me vas a ayudar en hacerlo. No lo puedo hacer solo, tú me vas a ayudar, me vas a dar a las personas idóneas, me vas a dar la ayuda necesaria. De alguna forma va a llegar la ayuda necesaria para poder yo hacer las cosas que tú me has dado. Y creo que eso es bien importante, que entendí que en mi vida el más importante es Dios. Y tuve un pensamiento el otro día que realmente me sacó de... No sé, la sacó del estadio este pensamiento, creo que fue lo que pasó. Y creo que fue el Espíritu Santo que me dijo, no te das cuenta que en tu vida no es la historia tuya, sino es la historia de Dios glorificándose en lo que Él ha hecho en tu vida. Y cuando yo entendí eso, me di cuenta que mi vida no es acerca de mí, es acerca de Dios y lo que Él ha hecho en mi vida. Porque por eso estoy aquí. Es la única razón. No es porque yo sea especial, no es porque yo pueda hablar de cierta manera, es porque Dios ha sido el que se ha glorificado en mi vida y lo que Él está haciendo en mi vida es la historia de Dios. Es como seguir escribiendo historias de las crónicas de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que eso fue un pensamiento que me dejó speechless. No Sin podía palabras. hablar sin palabras, porque entendí que era verdad. Yo realmente todo lo que soy es por Él. Y eso también me ayuda a desestresarme. Entender que si estoy siendo parte de la historia de Dios es porque Él quiere que así sea. Y Él tiene control de mí. Y aunque pueda pasar cosas como Daniel, como José, como Job, como muchas de las personas en la Biblia, al final del día y al final de mi vida, Él tiene control. Y Él sabe lo que hizo en mi vida y por qué lo hizo. Y eso es un pensamiento que también me trae mucha paz y esperanza. Amén. Carolina Alvarado dice, creo que cuidar de nuestro cuerpo, sabiendo que es templo del Espíritu Santo, también nos ayuda a lidiar con el estrés, teniendo buena alimentación, hidratarnos y dormir bien. Amén. Amén. So, sí, gracias, Caro, por dar ese consejo. Creo que eso nos lleva al siguiente punto, que es nosotros encontrar cosas y hacer cosas que nos apasionan, cosas que nos gustan, cosas que nos van a llevar a un punto de poder disfrutar cada día, no importando la circunstancia. Hermana Mayra también anteriormente, al principio del podcast, ella decía cómo el hacer ejercicio le ayudaba a ella a desestresarse. Entonces, el poder hacer ejercicio puede ser una manera para uno desestresarse. Y cuando hablamos de hacer ejercicio, no estamos esperando que vayan, ¿verdad?, a hacer pesas, a hacer no sé cuántas repeticiones. Muchas veces el hacer ejercicio te puede llevar a un punto de caminar 30 minutos. Poder llegar a ese punto de también tener cuidado en cuánto tiempo estás descansando. También una de las maneras como el estrés se refleja es por medio del insomnio. Entonces no sé si alguien está pasando o ha pasado ese momento donde no se puede
dormir. Quizás llegan a 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana, todavía despierto, obviamente no con pensamientos tal vez muy productivos, dependiendo de la situación que estés pasando, dependiendo de lo que te esté robando el sueño. Pero también en esos momentos uno puede llegar a pensar de que si Dios nos ha permitido llegar a esas horas de la madrugada, ¿qué podemos hacer en ese momento? Algo que lo podemos hacer un poco de chiste, pero es una realidad. Si tú en el momento que sientes que no te puedes dormir, agarras tu Biblia y la comienzas a leer, déjame decirte, te vas a dormir. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, si se puede decir así, no va a querer recibir esa palabra que va a edificar. Entonces, pero con un versículo que tú te lleves antes de dormir, eso te va a ayudar. Puedes también poner música de adoración. Puedes ponerte a no quedarte en tu cama viendo al techo, tratando de resolver todos los problemas en tu mente. O ponerte a soñar despierta, ¿verdad? No, poder usar ese tiempo también para dedicárselo a Dios. Me recuerda lo que José dijo en Génesis 50:20, donde dijo: lo que ustedes quisieron hacer para mal, Dios lo usó para bien. Entonces, el insomnio quiere llegar a dañar tu cuerpo, pero el Señor se va a encargar de cuidar tu cuerpo cuando tú lo pones a Él también en medio de la situación. Entonces, tener eso en cuenta de que tenemos esos tips para poder nosotros tratar de manejar lo que es el estrés. Pero antes de que nosotros finalicemos, me gustaría compartir esto que he aprendido de la Biblia, de estos personajes que pasaron por momentos de dificultades, de presiones o situaciones difíciles, y creo que vamos a poder empezar con Abraham, que él es el padre de la fe. Es muy fundamental que nuestra fe esté fundada en la roca, en Jesús, que nuestra fe esté firme en momentos difíciles. Y que nos enseña Abraham que tengamos fe en Dios. Él va a dar la provisión. Dios es nuestro proveedor. Él es quien nos va a proveer. Y eso lo podemos ver en Génesis 22:5. Y me impacta porque no sé si Abraham se dio cuenta, pero ahí él estaba hablando con fe cuando él iba a ir a sacrificar a su hijo. En Génesis 22:5 él viene y le dice a los siervos, espérennos acá. El niño y yo vamos a subir arriba, vamos a adorar a Dios y después vamos a bajar. Entonces, él no habló de decir solo yo voy a bajar, solo yo voy a regresar, sino que también él incluyó a su hijo, dijo vamos a regresar. Entonces, vemos esa fe que desde entonces, aunque ya Abraham sabía para qué iba a la cima del monte, qué es lo que él iba a hacer, él habló en fe de que él iba a regresar con su hijo. Y en el versículo 8 nos damos cuenta que también él le dijo a su hijo, Dios proveerá el cordero. Y así lo hizo, Dios lo proveyó. Entonces, en estos aprendamos ese consejo de Abraham, de tener nuestra fe en Dios y saber que nos va a proveer cualquiera sea nuestra necesidad. Después vemos un consejo de Moisés. Moisés pasó un tiempo, nació en un tiempo bien crítico, donde en ese momento el faraón había dado una orden de que todos los niños varones fueran asesinados, y él nació en ese periodo donde la vida de él estaba a riesgo. Entonces no me imagino la situación que él pudo haber pasado en el vientre de su mamá cuando su mamá se daba cuenta que su hijo posiblemente no iba a morir. Y viendo la historia, pues vemos lo que la mamá de Moisés hizo y vemos el trasfondo de él. Después él pasó por el proceso de que mató a un egipcio y tuvo que andar huyendo. No me imagino que es la vida de un fugitivo, pero me imagino que no es tranquila, me imagino que no tiene paz, porque anda huyendo. Y después cuando él tuvo que llevar al pueblo de Israel a esa libertad. Entonces, ¿qué aprendemos de Moisés? De que paremos de hacer las cosas a nuestra manera y confiemos en Dios, que Él es quien nos va a dar la salida en cualquier situación que nosotros estemos. No hagamos las cosas a nuestra manera, sino que pidámosle dirección al Señor, que nos dé esa guianza en cualquier situación que nosotros nos estemos pasando. Y con Job, Juan Pablo tocaba la historia de Job en el podcast pasado, si no me equivoco, cuando hablábamos de la salud mental. ¿Y qué aprendemos de él? Que está bien nosotros llegar a un periodo de nuestra vida, a una temporada donde cuestionemos a Dios, pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos en seguir cuestionando a Dios. Si algún momento llega duda a nuestra vida, no nos quedemos con esa duda. Busquemos el rostro de Dios, humillémonos delante de Él
y dejemos que sea Él afirmando nuestros caminos, y en el proceso de que vamos recibiendo esa afirmación de Dios, adorémoslo a Dios, glorifiquemos su nombre, caminemos en fe, ¿verdad? Porque nosotros no debemos de caminar por lo que nuestros ojos ven, sino que debemos de caminar en esa fe. Y obviamente esa fe solo viene de Dios. Y por último es el consejo de Esther. Y viendo la historia de Esther, en Esther 4:14 nos damos cuenta que muchas veces nosotros pasamos situaciones difíciles con un propósito. Y nos damos cuenta que hemos sido puestos en la situación donde nos encontramos para un tiempo como este. Entonces, de lo que tú estás pasando, quizás el humano no tiene la solución, tú no tengas la solución, pero el Señor sí tiene la solución, y quizás Dios quiere usar tu situación y tu vida para glorificar y mostrar el poder de Él en medio de esa situación, para que tú seas la esperanza para otra persona, para otra vida, que tú puedas ser ese testimonio vivo que testifique del poder de Dios en cualquier situación que tú te encuentres. Entonces, si pasas por momentos difíciles, siempre recuerda que para este tiempo Dios te ha creado, y de ese momento difícil algo bueno va a salir, y es poder glorificar el nombre de Dios. Entonces esperamos que este tiempo haya sido de bendición a tu vida. Estamos todavía en la segunda parte de lo que es la salud mental. En 2 semanas vamos a estar tocando lo que es la ansiedad, que va de mano a mano con el estrés. Es una línea bien fina, y los dos son bien similares. Pero le oramos al Señor que nos guíe, ¿verdad? Y que nos siga enseñando, y esperamos que en la próxima semana nos puedan acompañar. En 2 semanas nos puedan acompañar y sigan aprendiendo con nosotros. Amén. Y quisiera dejarlos con estos versículos de Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ese es el punto que queremos hacer. Cuidar nuestra mente. Que nuestra mente podamos protegerla. Porque la batalla más importante que nosotros vamos a tener como cristianos está en la mente. Y si Dios puede mantener nuestra mente en paz, nosotros podemos entender que Él es el que tiene control de esto. Entonces, quisiéramos también abrir este espacio, como muchas veces lo hemos hecho, para que las personas, si quieren, puedan hacer peticiones, puedan poder pedir por algo que estén pasando. No tiene que ser específico, solamente puede pedir oración. Nosotros vamos a tener cuidado de orar por ustedes, y si no quiere que lo hagamos aquí en el programa, puede también contactar a la página de la iglesia, contactar a cualquiera de los pastores, o puede contactar a Aymara o mi persona, y nosotros vamos a nosotros vamos a orar, porque es algo bien importante. Nosotros hemos entendido el poder de la oración, y nosotros sabemos que el Señor contesta las oraciones, y es bien importante. Entonces, gracias nuevamente por estar con nosotros, y en este tiempo que hemos pasado de la pandemia, creo que era muy relevante poder tocar estos temas de la salud mental, y por eso todavía nos quedan 2 programas. Nuestro próximo episodio va a ser el número 25 episodios. Damos gracias a Dios por esto. Ya saben que hemos estado avanzando en muchas cosas, y nos ha tocado desde casa, desde las oficinas, y ahora desde un nuevo lugar, una localidad que no queremos decir dónde es. Pero el Señor nos lleva a grandes cosas, y queremos darle las gracias a ustedes, y primeramente al Señor, porque Él es el que ha hecho que nosotros podamos llegar. Ya vamos a llegar al episodio 25, pero también gracias a ustedes y al Churri, que siempre nos ha ayudado desde un principio, y aquí ya se quedó con nosotros. Ya no tiene más remedio. Y yo me quedo con ustedes. darle gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y viéndonos, porque
créanlo, hermano, que nos da mucho gusto que nosotros no somos los únicos que recibimos, sino que el Señor nos está dando a todos Amén. algo. Y créanlo que con los comentarios de hoy también recibimos bastante. Amén. Entonces eso es bien importante porque ese es el punto del programa. Nosotros dijimos, este programa se llama Enciende, un espacio para fortalecer nuestra fe, no solamente la de ustedes, sino la de nosotros también. Amén. Y les damos gracias por eso. Quisiéramos orar siempre por el conflicto en Ucrania, por la guerra en Ucrania, que el Señor sea tomando control y que Él sea el que toque el corazón de los rusos para que dejen de causar la guerra, porque algo que el Señor Jesús también le dijo a los 72 cuando los envió fue: donde vayan, den la paz. Y son cosas que el Señor es el único que nos puede traer esa paz. Entonces Él es el que lo puede hacer. Y no siendo más, vamos a orar y decirle: Señor, queremos darte gracias por este tiempo que nos has dado, Dios, porque ha sido tú el que nos has dado la oportunidad de poder compartir este tiempo juntos. Y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, en la vida de cada una de las personas que está viendo, Señor, no solamente ahorita, sino que nos van a ver también. Que seas tú, Señor, trabajando en cada una de nuestras vidas, porque necesitamos más de ti, necesitamos que tú nos ayudes, Señor, a vivir vidas menos estresadas, porque lo que queremos ser, Señor, es hombres, mujeres de Dios, hijos e hijas, Señor, que hagan tu voluntad y que puedan esparcir el gozo y la paz del Espíritu donde vayan. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Señor? Si tenemos ese estrés y si estamos siempre apurados, Señor. Por eso te pedimos que seas tú trabajando en cada una de nuestras vidas, para que seas quitando todo estrés, quitando todo aquello, Señor, que pueda preocuparnos, así como dice tu palabra. Que no nos preocupemos del mañana, porque mañana traerá su propio afán. Señor, también te pedimos en esta hora, Señor, muy especialmente por Ucrania, que seas tú, Señor, tomando control de la situación. Entendemos que tú tienes control de todo lo que pasa en esta tierra, Señor, en estos momentos. Y por eso queremos que seas tú tomando control y que seas tocando los corazones de los generales y políticos rusos, Señor, de el presidente Vladimir Putin, Señor, para que sea, Señor, cambiando su corazón de piedra por uno de carne, y que él pueda, Señor, reconocer su error y que pueda también dejar de hacer guerra contra Ucrania, porque sabemos, Señor, que tú eres el único que puede traer paz. Te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, y que sea solamente para ti la gloria y la honra. En tu santo nombre oramos. Amén y amén. Amén. Gracias nuevamente por vernos. Pueden vernos aquí por Facebook, y vamos a tener los episodios, y ya tenemos los episodios anteriores en YouTube, en Prédica CCI. Y por favor, si pueden compartirlos también con sus amigos, hermanos, primos, tíos. Sabemos que somos latinos, tenemos familias grandes. No creo que pueden ayudarles a ellos, no porque nosotros lo hagamos, sino porque creemos que nosotros estamos recibiendo de Dios, y creemos que la gente también necesita recibir de Dios de esto. Amén. Entonces, bien importante, y muchas gracias por todo. Y acuérdense que el estrés no es bueno, porque es malo. Y aquí entonces los dejo con Imara. No. Una tremenda revelación aquí de mi hermano Juan Pablo. Esto no te lo reveló ni carne, sino vino revelación del Espíritu Santo. Pero no, antes de despedirme, también comparto con Juan Pablo, ya, seriedad, comparto con Juan Pablo el agradecimiento de acompañarnos. Y algo que me ponía a meditar ahorita fue en una palabra lema que tuvimos en el 2020 como Ministerio de Jóvenes, que hicimos un evento en junio del 2020, y es que juntos somos mejores. Entonces, sabemos que Juan Pablo nos acaba de decir que el estrés no es bueno, es malo. Y es cierto, ¿no? Esa revelación es muy importante que nos recordemos. Pero si están pasando momentos difíciles con estrés o salud mental, no están solos, estamos juntos en esto.
y oramos al Señor que el Señor sea tomando el control de la mente de cada uno de ustedes, porque el Señor es el único que nos puede sacar al otro lado. Así que gracias, que Dios les bendiga y chao. Bendiciones.